Bien, la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre las matemáticas, ¿ya? Dijimos que matema era una palabra que significa averiguar, las matemáticas se utilizaban en las ciencias experimentales, en las ramas tecnológicas, en las ciencias sociales, en definitiva, en toda nuestra existencia utilizamos las matemáticas, y más cuando vamos a cobrar nuestro sueldo y en nuestro sueldo aparece un descuento, ahí sí que sabemos matemáticas, ¿eh? Entonces las matemáticas están presentes por todos lados. Las matemáticas las dividíamos en diferentes grupos, ¿no? Bloques, secciones: la aritmética, la geometría, la trigonometría, el álgebra, la estadística, el cálculo, los métodos numéricos, que es lo que nos atañe en este momento, las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Cada una de estas disciplinas, de estas subáreas de la matemática, nos sirven en su conjunto para resolver problemas, ¿sí? Ok. Decíamos que vamos a tratar primero con ecuaciones. Ecuaciones las puede haber algebraicas y las puede haber diferenciales. Las ecuaciones algebraicas nos dan como respuesta un número. Las ecuaciones diferenciales nos dan como respuesta una función. Vamos a ver entonces el caso de las ecuaciones algebraicas, que es esto, donde yo estoy interesado en encontrar el cero de la función. Y tengo las ecuaciones lineales y las ecuaciones no lineales. En las ecuaciones no lineales es cuando tenemos funciones exponenciales, logarítmicas, ¿sí? Senos, cosenos, tangentes, en fin, donde yo no puedo aplicar directamente alguna regla de las matemáticas tradicionales y despejar la variable, ¿sí? Entonces no se puede hacer eso. Entonces esas son las ecuaciones no lineales. Y para resolver esto, para encontrar el cero, este punto de acá, la raíz, tenemos métodos que son abiertos y métodos que son cerrados. Ejemplo de método abierto: el método de Newton. Método cerrado: bisección y secante. Las ecuaciones lineales, que son cuando tenemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, acá les he puesto dos ecuaciones, la que está de rojo y la de azul, con dos incógnitas, x y y. Estas dos ecuaciones se pueden intersectar en un punto. Ese punto es la solución de un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para resolver esto tenemos métodos que son directos, como el método de Gauss-Jordan, métodos iterativos como el método de Jacobi, el de Gauss-Seidel, por ejemplo, son métodos iterativos que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Ahora, con relación a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Las hay ordinarias y las hay parciales. Estas son las ecuaciones diferenciales ordinarias, estas son las ecuaciones diferenciales parciales. Para resolver un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias, un problema de valores iniciales, un PBI, problemas de valor inicial, yo necesito, adicional a la ecuación diferencial, necesito conocer una condición inicial, por ejemplo esa, y obviamente me van a pedir la función evaluada en otro punto, en un X final. Entonces, al darme estas condiciones iniciales, ahora sí el resultado se convierte en un número, ya no en una función. Eso estuvimos hablando la clase pasada. Hablamos también de los datos tabulares. Cuando nos dan datos, de repente nosotros estamos interesados en interpolar. Interpolar era hacer pasar por ese conjunto de puntos un polinomio que pase sí o sí por los puntos, ¿ya? Otra forma de interpolar, otra forma de entender la interpolación también es como introducir un valor entre dos puntos extremos, ¿sí? O determinar el valor entre dos puntos extremos. Un ejemplo, yo les digo, deseo saber el valor, cuánto vale y cuando x es igual a 0,5. Entonces ustedes, entre estos dos valores, todos puntos que son conocidos, interpolamos. Quiere decir que levantamos una perpendicular hasta intersectar la curva, trazamos una recta horizontal y leemos el valor de y. Eso también se conoce como interpolación. Consiste, repito nuevamente, en introducir o determinar un valor que esté comprendido entre dos extremos, ¿ya? Eso se llama también interpolación. Ahora, la interpolación puede ser lineal cuando nosotros aplicamos una recta, AX más B, o también puede ser polinomial cuando aplicamos, por ejemplo, un polinomio cuadrático, cúbico, ¿sí? En fin.
También nosotros con datos tabulares, o sea, datos que vienen de una tabla, podemos realizar un ajuste, que quiere decir que vamos a tener un conjunto de puntos y vamos a buscar una recta que pase lo más cercana a esos puntos, pero no necesariamente que pase por todos los puntos, sino que vamos a buscar una recta. Fíjense, este punto no está pasando sí o sí por la recta, ¿ya? Vamos a buscar una recta que trate de ajustarse lo más que se pueda a los datos, y eso lo hacemos a través del método de mínimo cuadrado. También con datos tabulares nosotros estamos interesados en ocasiones en averiguar la derivada o la integral. Podemos calcular las derivadas a través de diferencias finitas, ¿sí? Estas diferencias finitas, recuerden, tenemos un punto y avanzamos un determinado valor h hacia adelante o un determinado valor h hacia atrás, o tomamos dos puntos y de ese modo nosotros podemos aproximar la derivada. Entonces tenemos diferencia finita progresiva, regresiva y central. Tenemos integrales, integral definida, ¿sí? La integral de a b de una f de x, diferencial de x, ¿ya? Entonces, eso no es más que el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva lo podemos calcular cuando tenemos datos que son igualmente espaciados. O sea, tienen el mismo valor de paso iterativo, como también se conoce, o valor de h. También se puede cuando son desigualmente espaciados, ¿sí? Pero vamos a estudiar los que son igualmente espaciados. Bien, hasta ahí fue lo que avanzamos la clase pasada, ¿ya? Ahora, sigamos. Otro concepto importante en los métodos numéricos es la recursividad y la convergencia. La recursividad se refiere a una repetición sistemática de un proceso. En los métodos numéricos, nosotros resolvemos un problema aplicando repetidas veces cierta fórmula, cierta expresión. Entonces, es importante entender que yo tengo un valor actual, por ejemplo, un xy, un valor anterior y un valor siguiente. Así se lee esto. Entonces, cuando me dicen xy menos 1, me están dando el valor anterior. Xy es el valor actual y xy más 1 es el valor siguiente o el valor futuro, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, las fórmulas vienen en función de valores actuales y valores, o bien sea el anterior o bien sea el siguiente, ¿sí? Entonces, todas las fórmulas que nosotros aplicamos tienen esta particularidad. Otro aspecto importante de los métodos numéricos es la convergencia, ¿sí? Se dice que un método converge cada vez que se acerca a la solución. Si yo considero que aquí está la solución, y cuando voy avanzando con mi método numérico, yo me voy acercando a la solución, significa que el método converge, ¿sí? Entonces yo me estoy acercando a la solución. ¿Y cómo sé que me estoy acercando? Pues bueno, tengo una herramienta que se llama error. El error absoluto se define como el valor verdadero menos el error actual, o puede ser la diferencia entre un valor actual de xy y un valor anterior. Entonces, cuando yo calculo esta diferencia entre el valor actual y el valor anterior en valor absoluto, yo tengo el error absoluto. Y esto me está diciendo cuánto me estoy alejando o acercando de la solución. Ahora, por ejemplo, el método de Newton-Raphson es un método muy rápido llega a la solución, ¿sí? Sin embargo, tiene el problema de que en ocasiones el método diverge. Si esta es la solución, ¿qué quiere decir? Que el método se va por otro lado y se está alejando de la solución. Por eso es importante que cuando nosotros siempre iniciamos un método numérico, grafiquemos y veamos dónde está la solución y escojamos un valor inicial, ¿sí? Dependiendo del método, obviamente, para poder iniciarlo el método. Y siempre estemos pendientes de que nuestro método no esté yéndose a otro lugar, sino que esté convergiendo. Entonces, eso también es importante en los métodos numéricos. Otro concepto que es fundamental es el de estabilidad. Nosotros buscamos que nuestros métodos numéricos que empleemos sean estables. ¿Qué quiere decir? Que la propagación del error tiene que ser lineal,
y en todo caso siempre evitar que sea exponencial. Miren ustedes, acá tenemos el error versus el número de iteraciones. Estas que están de cuadradito, fíjense que en cada iteración el error está creciendo, obviamente, porque ya sabemos que cada vez que iteremos van a ir apareciendo errores, ¿sí? Pero fíjense que la forma en la que va creciendo el error es lineal, mientras que estos circulitos, la forma en la que está creciendo el error cada vez que iteramos, ¿sí? Lo hace de forma exponencial. Entonces nosotros buscamos siempre que los métodos que utilicemos tengan una propagación lineal de los errores. ¿Ok? Entonces a eso llamamos estabilidad del método. Buscamos que nuestros métodos sean estables, o sea, que tengan una propagación de error lineal. ¿Ya? Aquí está lo que les decía de la recursividad. Este es el evento actual, como se lee, el evento anterior o el evento siguiente. ¿No? También se lee el valor actual, valor anterior y el valor siguiente. ¿Sí? Recursividad. Ok, con relación a los sistemas de sistemas lineales, en este caso en particular de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que se puede graficar, ¿sí? Para entender un poco mejor este concepto, nosotros podemos tener sistemas que son compatibles o sistemas que son incompatibles. Sistemas que son compatibles son aquellos que tienen solución, ¿ya? Sistemas incompatibles son aquellos que no tienen solución. Ok, vamos a ver entonces, empecemos por los incompatibles. Fíjense que en un sistema incompatible, la recta 1 es paralela a la recta 2. O sea, estas ecuaciones que me están dando, si yo las grafico, voy a ver que son paralelas. Si esto sucede, significa que no hay intersección. Entonces, este sistema no tiene solución. ¿Ya? Obviamente, esto no es lo que estamos estudiando, sino lo que nosotros estamos estudiando son sistemas que tengan soluciones. Ok, pero estas que tienen soluciones las podemos clasificar en dos, cuando son un sistema determinado o cuando es un sistema indeterminado. Un sistema es determinado cuando tiene única solución. ¿A qué se refiere? Que si yo grafico la recta, se corta en un solo punto. Ahora, ¿cuándo es indeterminado? Cuando yo grafico una recta y encima de la recta se grafica la siguiente. O sea, fíjense, esta recta x más 2y igual 4, la grafico y está aquí debajo. La grafico esta otra recta 2x más 4y igual 8 y está encima. Entonces se están superponiendo. Entonces, en este caso, cualquier punto que yo tome sobre esta recta es solución porque las dos se están intersectando, ¿sí? Entonces, por eso se dice que este sistema tiene infinitas soluciones, porque cualquier punto que yo tome acá es solución. Entonces, este sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, este sistema obviamente también no nos interesa conocer. El que nosotros estamos estudiando son sistemas que tienen única solución. Entonces, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se dice que tiene única solución cuando las dos rectas se intersectan en un punto. Entonces, eso es bien importante que no se olviden. Un método numérico es un algoritmo diseñado para dar respuesta numérica a un problema, obviamente con una determinada precisión. ¿Qué se refiere esta palabra algoritmo? Es un conjunto finito de reglas o instrucciones bien definidas. ¿Para qué? Para resolver un problema. Entonces, la precisión, por lo general, nosotros buscamos que sea 0.0001, ¿sí? Valores muy bajos, ¿sí? Esta es la tolerancia que le damos al problema. Todos estos cálculos que nosotros hacemos, lo hacemos con base en los números y lo hacemos con base en las operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en los métodos numéricos. No hacemos otra cosa, resolvemos los problemas a través de la aritmética aplicada a los números reales. Para hacer eso, nosotros lo podemos hacer con Abaco, con la calculadora o con la computadora, ¿sí? Entonces, obviamente depende de cada uno de nosotros de lo que sepamos utilizar, ¿sí?
Si alguien no sabe utilizar la computadora y sabe utilizar el ábaco, excelente, ¿eh? No hay problema. Lleva su ábaco y con su ábaco hace las operaciones, ¿sí? Calcula los senos con tabla, ¿sí? Esto es una regla de cálculo que utilizaban antiguamente para hacer operaciones matemáticas. Si alguien sabe utilizar también la computadora, lo puede hacer, puede utilizar Scilab, puede utilizar MATLAB. Mínimo, tenemos que saber Excel para que nos ayude a realizar nuestros cálculos. Ok. Los sistemas de numeración, recordemos nosotros que podemos tener sistema decimal o sistema binario. En el sistema decimal son todos aquellos números que nosotros utilizamos en el uso cotidiano, en diario vivir. Y los binarios es lo que se utiliza en el ámbito tecnológico. Es importante entender cuál es el origen del error en el cálculo numérico. En el cálculo numérico, en el análisis numérico, siempre hay error. Eso es importante tenerlo bien en cuenta. Siempre nosotros vamos a tener error. El error puede ser debido a datos de entrada, debido a redondeo o corte, como también se llama, y debido a truncamiento. Que esto no suceda. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, verificando que el dispositivo que voy a utilizar para medir, ya sea una balanza, un velocímetro, una regla, en fin, siempre verificando que este dispositivo esté calibrado. Ahora, el error de redondeo o de corte, como también se conoce, sucede porque cuando nosotros utilizamos una máquina, una computadora o una calculadora, para almacenar los números, esta calculadora dispone, ¿sí?, de una longitud finita y existen ciertos números, tanto en sistema decimal como en sistema binario, que no se pueden representar, ¿sí?, en un espacio finito de posiciones decimales. Entonces la calculadora trabaja con cifras que se conocen como cifras significativas. Entonces ahí es donde aparece el error de redondeo o error de corte, ¿ya? Ahora, cuando nosotros trabajamos con sumatoria, entonces yo tengo la sumatoria de varios números, ¿sí? Una sumatoria infinita desde 0 hasta infinito, 3, 5, 7, ¿sí? Etcétera, etcétera. Va a llegar un momento en el que tengo que cortar esta serie infinita, ¿sí? Tengo que truncar para poder realizar estas operaciones. A eso se refiere el error de truncamiento, ¿sí? Algunos libros de texto utilizan indistintamente estos dos conceptos, error de truncamiento y error de redondeo. Sin embargo, yo prefiero utilizar este de acá, que el error de redondeo o error de corte, como les estoy diciendo, ¿ya? Error de redondeo o de corte se debe a que la calculadora no tiene la capacidad de almacenar infinitos posiciones decimales, sino que la calculadora tiene un espacio finito, ¿sí? Y el error de truncamiento se refiere a que cuando nosotros tenemos una sumatoria de términos, en determinado momento vamos a tener que cortar esos términos para realizar la sumatoria, ¿ok? La calculadora, como yo les decía, emplea un determinado número de cifras significativas, ¿sí? Ahora, eh, hay ciertos números que no se pueden representar, por ejemplo, pi, raíz de 7, no puede expresarse como un número fijo de cifras significativas. La calculadora lo que hace es trabaja con un número de cifras significativas, pero al hacer eso está introduciendo un error que se conoce como error de redondeo. Importante para este momento recordar que nosotros para representar un número en la calculadora utilizamos la notación de punto flotante, donde el número está definido como una mantisa por la base del sistema numérico por un exponente, ¿sí? Entonces eso para recordar. Ok. Siempre en los métodos numéricos nosotros vamos a tener soluciones que sean únicas, reales y aproximadas. Ahora, es importante también que nosotros sepamos distinguir entre precisión y exactitud. Aquí fíjense, les estoy poniendo un ejemplo de medidas que son precisas, pero que no son exactas. Vamos a utilizar la analogía de una diana de tiro, ¿sí? Esto es una diana y acá en el centro obviamente es
los valores que son exactos. Entonces, fíjense, estos puntos, estas mediciones que nosotros hemos realizado, están alejadas del centro, que este es el valor exacto. Por eso no son exactas, son inexactas. Pero estas mediciones, todas a su vez, están concentradas en esta área de la diana. Por eso son precisas. Entonces, la distancia que hay entre, si ustedes observan, entre estas mediciones y el valor del centro, se conoce como sesgo. Ahora, fíjense, en el caso B, nosotros tenemos mediciones que son más o menos exactas, están concentradas en la parte central de la diana, pero que no son precisas. Una está separada de la otra y así sucesivamente. Entonces no están concentradas, agrupadas todas. Ahora, fíjense en el inciso C. En esto nosotros tenemos mediciones que son precisas y exactas. Además de eso, precisas porque están agrupadas, unas están cerca de otras, y exactas porque todas están concentradas en la parte central de la diana. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, o así podemos explicar nosotros esto de exactitud y precisión en las mediciones. ¿Sí? De preferencia, nosotros siempre buscamos que nuestras mediciones experimentales, pues bueno, sean lo más precisas y lo más exactas posible. Ahora, en los métodos numéricos, cuando nosotros aplicamos métodos numéricos, nuestra solución siempre va a ser aproximada, o sea, no es exacta nuestra solución, no es exacta. ¿Por qué utilizamos los métodos numéricos? Sucede que nosotros empleamos lo que se conoce como modelado matemático, ¿ok? Pero no es este tipo de modelado que algunos están pensando, sino el modelado matemático es un proceso en el que nosotros simplificamos un problema y lo idealizamos a través de expresiones matemáticas para poder resolverlo. Entonces, en ingeniería existen muchos fenómenos que se pueden modelar matemáticamente. Ahora, si nosotros estamos interesados en buscar una solución exacta, probablemente nuestro modelo sea bastante simple. Cuando el modelo es bastante simple, nosotros podemos encontrar soluciones exactas. Sin embargo, si necesitamos involucrar mayores variables, mayor complejidad al modelo, es casi seguro que no vamos a poder resolverlo de forma analítica. Entonces vamos a tener que emplear un método numérico. ¿Okay? ¿Cuáles son ejemplos de estos problemas de modelado matemático? ¿Okay? Por ejemplo, yo estoy interesado en hacer el diseño de una bicicleta. ¿Sí? Entonces tengo que garantizar que cuando haga esta bicicleta y la persona esté conduciendo, pues esto no se vaya a romper. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, existen técnicas, existen modelos matemáticos que permiten que uno lo pueda hacer. Y en determinado punto vamos a encontrarnos con que tenemos que emplear métodos numéricos para encontrar esto de acá que ustedes ven de colores, que son zonas que tienen igual valor de tensiones o zonas que tienen igual valor de deformación. ¿Sí? Esto es lo que me bota un programa típico, este es el resultado que se obtiene. Este es el resultado que se obtiene típicamente en un programa de simulación, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, el método de elemento finito. Puede ser que yo esté interesado en conocer las deformaciones en el aspa de una turbina, de un avión, o puede ser que yo esté interesado en conocer los esfuerzos que se producen en una prótesis de una cadera, en fin, tenemos diferentes modelos matemáticos en ingeniería. ¿Sí? O de repente nosotros estamos interesados en conocer las tensiones, las deformaciones en una estructura como una cercha, ¿sí? En ingeniería civil, o los amortiguadores en ingeniería mecánica, ¿sí? Unos reactores, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes problemas que nosotros los vamos a poder resolver a través de los métodos numéricos, ¿sí? Y repito nuevamente, va a depender mucho de la complejidad del modelado matemático. Si el modelo matemático es relativamente sencillo, yo lo puedo resolver analíticamente, pero el precio que estoy pagando es que no estoy representando a totalidad lo que está aconteciendo en la naturaleza.
Mientras que cuando el modelo matemático que empleo es más complejo, esto quiere decir que toma en cuenta más factores que aparecen en la naturaleza, ¿sí? Estoy tratando de englobar todo lo que está pasando en la naturaleza. El precio que voy a pagar es que la solución de ese problema no lo voy a poder hacer analíticamente. Entonces, ese precio es el que voy a pagar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo ese problema? Bueno, lo puedo resolver empleando los métodos numéricos. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de métodos numéricos, yo les decía que esto tómenlo los métodos numéricos como una oportunidad para que puedan ustedes reforzar sus conocimientos en matemáticas. También tómenlo como una buena forma de aprender a utilizar la computadora y a programar, una posibilidad de desarrollar sus propios programas, ¿sí? Entonces, vean esta asignatura como una ventana, una puerta, ¿sí? Para poder reforzar sus conocimientos de matemática, que puedan aprender a usar la computadora, que puedan programar, que puedan desarrollar sus propios programas. ¿Ok?